Bueno, primero que nada vamos a presentarnos, ya nos presentó Beatriz, pero no, vamos a volver a presentar. Auyebete, Vaya Peicó, Yerera Darío Juárez, Yembuea Guaraní, Coape Buenos Aires Guá, Yembruichá, Comunidad Urbana Guaraní, Mojara Yasurindí, José Cepape. Saludos para todos, mi nombre es Darío. Soy indígena, soy guaraní de acá en la provincia de Buenos Aires y actualmente soy bruichá de la comunidad Mojara Yasurindí. Gladys, ¿quieres presentarte? Vaya Papeiko, Interobete, Shekubu, Shekubuera, me año aguasu, Cocaru, Peyayu, Chapao, Abenedie. Y mi nombre es Yasurendi. Mi nombre impuesto es Gladys, a los que me conocen y los que no me conocen también soy más conocida que la ruda. Bueno, y aquí estoy, vamos a ver lo que sale. Vamos a preguntar un poquito. Bueno, para los que no saben, Gladys estuvo participando, es una militante de muchos años. De hecho, mientras ellas estaban militando la causa indígena, seguramente muchos de los que estamos acá ni siquiera habíamos nacido, segurísimo eso. Participó de la reforma a la Constitución del 94, donde se reconoció la presencia de los pueblos originarios de Argentina, también del PPI, que fue una organización de hermanos que recorrieron todo el país llevando a las comunidades estos nuevos derechos que las comunidades teníamos y que tenemos. Así que la primera pregunta de Gladys, sacando toda esa larga trayectoria que tenés como militante indígena, la primera pregunta es, ¿quién es Gladys atrás de todo ese trabajo? Porque hay un ser humano ahí. Bueno, yo llegué, soy de la comunidad de Apabé, de Paraguay. Y yo llegué acá en esta tierra a los 18 años, salí de mi comunidad, porque por el problema de Stroessner. Stroessner era un flor de corruptos y pedófilos. Y acosaban a las comunidades. En mi comunidad, por ejemplo, entraba a la noche los soldados, lastimaban a los ancianos, a las mujeres, a los niños, y a mí me dolía mucho eso. Era tanto la impotencia que yo tenía que no podía remediar, no podía hacer nada con mi comunidad. Entonces tuve que pedir permiso para salir de mi comunidad. Y llegué acá un 21 de septiembre, mientras mi comunidad estaba realizando la ceremonia del Año Nuevo Guaraní, yo estaba llegando a Buenos Aires. Pasé muchos problemas aquí, pero tuve que aguantar muchas cosas. Y mi militancia es de la panza de mi mamá. Nunca bajé los brazos. Bueno, recién cuando empezamos ya para arrancar con la parte lingüística, que es el contexto que le quisimos dar, y después igual vamos a extender la charla, no va a quedar solamente la parte lingüística. Cuando el idioma guaraní, el abañé que le llamamos nosotros, muchas veces tienen traducciones literales de palabras que hace mucho tiempo que en aquel tiempo que llegaron los españoles no existían acá. Fueron muchas veces adaptadas las palabras extranjeras al conocimiento que había acá. Una de las más, por nombrar algunas, por ejemplo, caballo se dice caballú, camisa se dice camisá, porque son cosas que acá no había, entonces se guaranizó. Y ocurrió lo siguiente nosotros cuando hablamos recién abajo, dijimos de decir ahuichebete, que la hermana creo que me dijo ahuiche es gracias. Mi manera de ver ahuille es gracias y ahuilletereí también es muchísimas gracias, que es más utilizado dentro del vocablo dentro del idioma guaraní, bajo el diccionario guaraní. Que si lo buscamos se utiliza esa, pero según la región y según el lugar.
Bien, en este sentido de adaptación, digamos, de palabras que vinieron palabras que usábamos acá y palabras que trataron los europeos de adaptarlos al idioma y poder darle una traducción, existió esta palabra que nosotros usamos a WIJBT, que ahora Gladys nos va a explicar tranquilamente, pero en muchos lugares la WIJBT que nosotros usamos como pueblos originarios, al momento de traducirlo en las escuelas donde se enseña guaraní, se traduce como muchas gracias. O como dijo la hermana bien, Awillaytitrei. Awillaytitrei significa lo mismo, muchísimas gracias. Pero para nosotros, para los indígenas, Awillaybeté tiene otro significado mucho más amplio. Gladys nos va a explicar ahora qué es esto de Awillaybeté y con las manos así. Awillaybeté significa muchas cosas, no solamente saludo. Significa muchas gracias, bienvenida, pero para nosotros los guaraníes tiene un significado más profundo. Es espiritual. Para nosotros el Awillaybeté lo usamos para muchas cosas. Es para sanarnos, para pedir algunas cosas a nuestro Padre si necesitamos. Para todo eso significa Awillaybeté. No significa solamente saludo. Es más espiritual para nosotros, por eso siempre usamos Awillaybeté en todas las ceremonias y como saludo también. O sea que eso es el significado de Awillaybeté. Y por ahí yo pronuncio diferente. La lengua no se puede corregir, ni la escritura, porque el guaraní tiene dos grafías, tiene la grafía vieja y la grafía nueva. Entonces por eso yo puedo hablar distinto que Darío. Yo soy tupí guaraní, Darío es mbüa. Entonces no pronunciamos las palabras iguales. Por ahí cambia. Pero el significado es la misma. Eso le quería aclarar. Es el significado de la Awillaybeté. Y es el único lengua que tiene la grafía. Tiene dos grafías. La grafía científica o la grafía nueva que lo llaman era porque la grafía vieja era muy difícil de escribir y la mayoría de nosotros hablamos en guaraní sin saber leer ni escribir. Eso también es muy necesario que sepamos aprender a escribir y a leer en guaraní. Y es la única lengua que tiene grafía, el guaraní. Y entrando un poquito en esta parte que vos decías, la lengua guaraní, ¿qué significa para el guaraní hablar el idioma? Tener este idioma que tenemos, la bañé que le llamamos, ¿no? Bueno, para nosotros significa todo, es la vida. Nuestra lengua es la vida, porque si yo pierdo mi lengua, ¿para qué quiero vivir más? Yo mi lengua lo aprendí desde la panza de mi madre y me gradué en la lengua en la Universidad de los Abuelos. Entonces, para mí significa todo. Y los guaraníes que hablan en nuestra lengua deben saber también eso, lo que significa. Si perdemos nuestra lengua, no somos nada. Gladys, ¿y qué valor tiene la palabra para el guaraní? Muchísimo valor tiene. Es lo más alto. Por lo menos para mí, eso es lo que significa guaraní, es lo más preciado. ¿Y si uno falta a su palabra? Como guaraní. Y como cuando uno falta a su palabra ya no es nada, es como estar muerto. Eso es tener para el pueblo guaraní la palabra. Repito, siéntanse, cuando quieran levantar la mano y preguntar, siéntanse libres de hacerlo. Y Gladys, esto que hablabas recién, del valor de la palabra, de la transmisión, hay algo que muchas veces preguntan, que es muy importante para la cultura guaraní en general. Como Gladys dijo recién que ella es tupí, yo soy mbüa, es parte de lo que nosotros llamamos nación guaraní. La nación guaraní abarca
muchos países hoy, lo que sería Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y parte de Venezuela también, lugares donde se habla este idioma. Y dentro de la cultura hay algo que se llama el Iwi-Maraí, que decimos nosotros, que muchas veces lo traducen como si fuera un paraíso o un lugar donde llegar. Pero este Iwi-Maraí tiene un valor trascendental para la cultura guaraní y se traduce como tierra sin mal, pero es mucho más que eso, ¿no? Sí. El Iwi-Maraí, ¿qué es el Sí, Iwi-Maraí? yo siempre pensaba que Guimaraí era un lugar físico, pero a los 35 años que volví a mi comunidad, los ancianos me aclararon qué significaba el Guimaraí. Cuando yo le pregunté si ellos todavía andaba en busca de la tierra sin mal, ellos me contestaron con otra pregunta. Me dijeron, ¿vos y vos no? Entonces el anciano me explicó qué es lo que significa verdaderamente el Guimaraí. Por eso es muy importante estar en estado de agulle, estar en paz con uno mismo. Me dijo el anciano, yo puedo llegar al Guimaraí o no, o vos podés llegar ahí y yo no. Entonces el Guimaraí lo llevamos incorporado. Depende de nosotros llegar a ese lugar. La pregunta sería, ¿y cómo uno llega a ese lugar? Estando bien con uno mismo, estando en paz, no hacer mal a nadie, Como una conducta en la como vida. conducta, una buena conducta. Por eso para los guaraníes es muy importante vivir bien, tener buena conducta. La palabra de los guaraníes vale más que un contrato. Todos arreglan con la palabra. Cuando un guaraní te da su palabra, tiene que estar seguro que va a cumplir. Si se siente verdaderamente guaraní. Te voy a tirar otra pregunta así. ¿Y qué es ser guaraní? ¿Cómo uno dice, cómo yo sé que soy guaraní? Que muchas veces eso nos preguntan. ¿Cómo uno siente ser guaraní? Uno lo siente, la sangre lo tira. Y si no, hay que averiguar por nuestros seres queridos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos. Ellos les pueden explicar si ustedes están en duda. Depende de dónde salimos, qué es lo que uno siente. La sangre nos tira, nos enseña quiénes somos en esta vida. Bien, y volviendo a la parte lingüística, vamos a tratar de salirnos, volvemos, vamos a hacer todo el tiempo, porque la misma cultura guaraní está aferrada al idioma, está construido el idioma a partir de estos conocimientos que Gladys habla y habla. Hay muchos lugares, bueno, en Paraguay ni hablar, pero acá también, donde todavía tienen esos nombres, lo que se llama la toponimia originaria, nombres en guaraní, por ejemplo, Paraguay mismo, ¿no es cierto? Sí. Su nombre está escrito en guaraní, y Uruguay también. Sí. ¿Por qué hay mucho nombre guaraní? Porque en esta tierra yo siempre digo, no voy a pagar alquiler en mi propia casa, porque yo me considero parte de esta tierra, porque mis ancestros caminaron por acá, este era territorio guaraní también. Cuando llegaron la Triple Alianza, no lo pudieron exterminar a los guaraníes. Somos como la hierba mala esa que no podés exterminar, somos así. Tenemos la raíz, puede cortar nuestra rama, quemar nuestro tronco, hacer lo que quiere con nosotros, pero la raíz muy profunda y siempre brota. No nos extermina nunca, ni nos va a exterminar. Mientras este mundo sea mundo, los guaraníes van a seguir caminando. De eso sí estoy muy segura. Bueno, interrúmpame cuando quieran, por favor. Gladys, y esto que comentabas vos recién de, bueno, Paraguay obviamente tiene mucha influencia guaraní y otros lugares más. ¿Buenos Aires es parte del territorio guaraní?
Sí, es ¿Podemos parte, hablar de identidad indígena guaraní en Buenos Aires? parte territorio guaraní, porque ya te dije que por acá también nuestros ancestros caminaron. Era territorio guaraní. ¿Era? Era y es y Bien. va a seguir siendo, Va a seguir. va a seguir siendo, Por mucho tiempo más. por supuesto, hasta que no se termine el mundo, que eso no se va a terminar nunca, va a ser territorio guaraní. Por más que ellos pongan el nombre que quieran, este es territorio guaraní. Bien, y vos sos parte de una comunidad indígena acá en Buenos Aires. ¿Cómo Sí. es ser indígena acá en Buenos Aires? Bueno, es difícil. Yo cuando llegué acá pasé mucha discriminación. Me discriminaba porque por el color de mi piel, no sabía hablar, no entendía lo que me decían en español. Pasé muchas discriminaciones, pero yo hoy por hoy le agradezco a aquellas personas que me discriminaron, porque capaz que si no pasaba eso, yo no andaría caminando por acá. Capaz que no estaría por acá ya, o negaría mi origen, que eso tampoco creo, porque yo lo llevo en la sangre y lo llevo muy profundo en mi raíz. Mis abuelos me enseñaron a respetar y a querer mi origen. ¿Vos tenés todavía comunicación con tu comunidad? Todavía tengo comunicación hasta ahora. ¿Cómo se llamaba la comunidad? ¿Se llama? Mi comunidad se llama Apae, que significa alegría para todos. Y antes mi comunidad estaba en un pueblito, hay un cerro ahí que se llama Cerro Pindo, en la punta del cerro estaba mi comunidad, pero como encontraron no sé qué cosa ahí, una noche entraron el ejército con el camión y la topadora, cargaban a los ancianos en el camión y con la topadora tiraron las chozas y lo llevaron en Asunción, creo, que salió en todos los diarios, había salido. Y ahí se murieron casi la mayoría de mis ancestros, de mi anciano. El primero que salió, fue mi hermana, que todavía estaba en la comunidad. A los 96 años los médicos no pudieron hacerle nada porque murió de tristeza. Y así murieron muchas. Los que quedaron, después de 6 años creo de estar bajo la carpa, los que quedaron de ellos están ubicados por la zona de Mato Grosso. ¿Mato Grosso, Brasil? Sí. ¿En la frontera? Sí, en la frontera. Bueno, esto que cuenta Gladys, estoy hablando mientras tomé ese mate. Esto que contaba Gladys pasó en la historia de que se hicieron las líneas delimitando los territorios de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Venezuela, como mencioné hoy, Bolivia, y muchas veces las comunidades se quedaban divididas por una frontera y por ahí por una bandera que no nos pertenecía. De hecho, hubieron guerras entre países en la cual habían guaraníes enfrentándose que no querían pelear con sus propios hermanos, ¿no? Ocurrió en Paraguay, ocurrió en Argentina, ocurrió en Bolivia, esta situación de delimitar el territorio, ¿no? Y de un día para el otro habían personas que pasaban a ser paraguayos, otros pasaban a ser argentinos, uruguayos, en realidad éramos una sola nación. Gladys, todo este recorrido que hiciste vos, que estás contando, y después surgió la idea de organizarnos comunitariamente acá en José C. Paz, y no solamente organizarnos como comunidad, sino ir a exigir los derechos que nosotros tenemos como pueblos originarios acá en Buenos Aires. Este proceso de conformar la comunidad, ¿cómo fue? Fue muy difícil para nosotros. Con Darío un día soñamos, justo acá en este lugar, hablamos de armar una comunidad. Y trabajamos mucho y muy duro.
Es más, nuestro propio hermano nos decía que éramos un fraude, que la comunidad era un fraude. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad que defraudaba tanto, acá está de pie. Por eso también yo estoy muy orgullosa de mi comunidad. ¿Y cómo es tu comunidad, Gladys? Ya que estamos acá. Mi comunidad es muy hermosa. ¿Qué querés que te diga de mi comunidad? Acá está la mayoría de los integrantes de la comunidad y nos reunimos con mucha alegría. No hay pelea, no hay discusiones, todos estamos de acuerdo. A veces por ahí a lo mejor algunos no están muy de acuerdo, pero nunca nos dijeron. Pero siempre pasamos con mucha alegría. Ojo, Es más, al que vive cerca por ahí, por la comunidad, le invito cuando quiera ir, que vaya a conocer la comunidad para que nos conozca mejor. La comunidad que, por cierto, se llama Yasurendú. Yasurendú, y está ubicado en la calle Constitución entre Cacique Coliqueo y Calbuncura, en José Cepaz. Y yo estoy muy orgullosa de José Cepaz. Antes, cuando yo vine a vivir por José Cepaz, era un rancho, una tapera, digamos, era el último orejón del tarro, como se dice siempre. Era el patio trasero de General Sarmiento, pero ahora el otro día estuve leyendo que la UNESCO lo declaró ciudad de aprendizaje. ¿Qué me dice? Estoy orgullosa también de mi comunidad y de José Cepaz. Bien, de paso les cuento, ¿no es cierto? Una de las cosas que nosotros, como lo mencionó Gladys también, pensamos, ¿podemos hacer una comunidad indígena acá en el conurbano bonaerense? O sea, estaban todas las posibilidades de que no, ¿no? Así que bueno, vamos a intentarlo. Y una de las cosas que pasó, volviendo para atrás, es el tema de los límites geográficos. Nosotros no vivimos en el mismo barrio. Yo vivo en San Fernando, de hecho. Pero nosotros insistíamos en que queríamos tener nuestra comunidad como nosotros queríamos organizarnos. De hecho, lo que le fuimos a decir al Estado básicamente era que hay una serie de indicaciones de cómo formar una comunidad. Pero siempre está pensado en un contexto, no Buenos Aires, sino o el monte, o las sierras, o las montañas del sur, en esos contextos, ¿no? Pero entonces nosotros dijimos, bueno, no solamente queremos que nuestra comunidad tenga este nombre, sino que no me va a salir la palabra ahora, en la forma de escribir, queríamos que figure que éramos una comunidad urbana, defender nuestra realidad. Muchas veces los chicos que están en la comunidad, creo que les atrae, les gusta esto que nosotros decimos, nosotros somos indígenas, este es nuestro territorio y vamos a vivir nuestra identidad como a nosotros nos sale. Si viene Gladys acá con un penacho de pluma y yo entro con un poncho así, va a sonar medio raro. Nuestra realidad es conurbana. Vivimos en José Cepaz, algunos chicos son de Moreno, soy de San Fernando. Y desarrollamos identidad indígena guaraní acá en Buenos Aires. En el 2025. En el 2025. ¿Quién le iba a creer? Y según Gladys, un par de años más todavía para adelante, ¿no? Sí. Eterno va a ser esto. Mientras podamos caminar sobre la tierra y somos mujeres y hombres que unen las palabras. Por eso las palabras significan mucho. Y somos hijos y hijas de mujeres y hombres valientes que nunca bajaron los brazos. Por eso nosotros tenemos un compromiso muy grande con la nueva generación. Por eso no podemos fallar. Estamos nosotros para caminar y por nuestra huella tiene que caminar de nuevo la nueva generación. Por eso nosotros tenemos que portarnos bien, hacer las cosas lo mejor posible, porque somos el ejemplo de ello. No podemos fallar.
Y la nueva generación es muy importante, porque es lo que nos va a suceder. Gladys, vos, yo te digo Gladys, al mismo tiempo vos recién mencionaste que te llamás Yacirendí, o Sí. sea, tenés dos nombres. Tengo dos nombres. A mí me bautizaron, me pusieron, por eso yo siempre digo, me presento cuando voy por ahí, que el nombre Gladys me impusieron, porque mi verdadero nombre es Yacirendí. Eso es lo que me dieron mis padres y mis abuelos. A los 7 años me dieron este nombre. Cuando yo iba a ingresar a la escuela, me bautizaron y me dieron el nombre de eso, porque si no, no podía asistir en una escuela. Que eso también duele mucho. O sea, vos llegaste a la escuela sin saber hablar castellano directamente. Sin saber hablar nada. Y el guaraní no, fueron muchos años prohibidos en Paraguay. Pero nosotros nunca dejamos de hablar. Y por ahí también yo comprendo a mis hermanos que viven por acá, que no habla guaraní porque por miedo o por tener miedo de perder su trabajo, no se quiere reconocer. Yo lo entiendo. Yo por la discriminación que pasé, pero por supuesto que lo entiendo. Pero ahora le invito a que se reconozcan, que no tengan miedo. Yo pasé muchas cosas por mi raíz, por mi raza, pero jamás voy a bajar los brazos, nunca, eso nunca. Yo siempre le digo a mis hermanos, yo soy tupí guaraní hasta la planta de los pies. ¿Qué significa Yacirendí? Porque por ahí hay gente acá que está preguntando. Yacirendí significa luna llena o luna resplandeciente. Yo nací un día de luna llena, por eso mis padres me pusieron ese nombre, seguramente. La comandante Yacirendí, como le decimos nosotros. Está sabido que durante mucho tiempo a las culturas originarias fueron perseguidas y son perseguidas todavía. ¿Por qué crees que en el 2025, con todo el contexto político, con todo el contexto moderno que podríamos llamar que hay en la sociedad, hay todavía una presencia indígena guaraní en este caso, una presencia guaraní todavía en el territorio y no solamente hablando del pasado, como dijiste vos, todo este proceso, sino ya pensándonos también a futuro? ¿Por qué la cultura guaraní no desaparece? Y la cultura guaraní persiste y va a seguir existiendo siempre. ¿Y qué lo hace fuerte? Y nos hace fuerte nuestro esfuerzo y la comunidad que llevamos entre nosotros. Somos unidos. Por lo menos la comunidad que tenemos ahora somos muy unidos. Y bueno, todo ese granito de arena se va juntando y siempre va a existir, nunca va a terminar. Los guaraníes son muy testarudos, son muy cabezaduras. Bueno, si alguno quiere preguntar, por favor, este es el momento. Y aquella época cuando se hizo la reforma a la Constitución, en el 94, ¿cuál era la realidad de las comunidades o cómo estaban los hermanos en aquella época? Y está como siempre, como ahora en la provincia pasan miseria, pasan persecuciones, le sacan la tierra a pesar de que en la Constitución figura que la tierra de los pueblos originarios tiene que ser respetada, nadie respeta. Y es muy triste la vida que llevan ellos todavía afuera. Y nosotros cuando integramos en la reforma de la Constitución estuvimos 3 meses en el monte y de ahí toda la mañana íbamos a la Universidad de Santa Fe
para pelear por la nueva constitución, por la reforma. Y muchos nos ayudaron los abogados. Fue muy difícil. Y fue un radical que nos ayudó también mucho. ¿Quién es? Sí, me acuerdo, pero era una mujer, pero no me acuerdo el nombre. Y el doctor Ricardo Altave, que ya no existe, ya partió. ¿Hace poco se comunicaron con vos también? Hace 3 días se comunicaron conmigo, que ahora quieren renovar o reformar la Constitución de Santa Fe y me convocaron de vuelta, pero mi familia me dijo no, no y no. Laura me dijo, no te hablo más y llega ahí. Para los que no la conocen a Gladys, es imposible lograr que se quede quieta. Es imposible. Y no, mientras tenga viva y después de muerto también voy a estar. Seguimos. Gladys. ¿Y qué es lo que va a pasar en Santa Fe? ¿Perdón? ¿Qué es lo que va a pasar en Santa Fe? Ah, ¿por qué te convocan? Y van a renovar la Constitución, entonces somos constituyentes. Entonces nos convoca a todos los que participaron de la reforma de Constitución en el 94, está convocando de vuelta. Ahora de ahí lo que va a pasar, no sé. Poquito hubo elecciones en Santa Fe, ganó la lista del actual gobernador, entonces quiere modificar la Constitución y entre algunas de esas modificaciones pueden alterar los derechos del pueblo originario de la provincia de Santa Fe. Entonces por eso están tratando de organizar nuevamente al pueblo originario para que esté presente en ese debate. Pero bueno, hay que ver qué ocurre, digamos. Bueno, por lo menos consultan, ¿no? ¿Y sí? Una de las grandes luchas que tenemos los pueblos originarios es la consulta previa, libre e informada, que es algo que nosotros siempre tratamos de transmitir a las demás comunidades de todo el país, ¿no es cierto? Porque muchas veces toman medidas, ni hablar en lugares donde existe la minería, lugares donde existen los pozos petroleros o siembra de sojas, por nombrar solamente algunos, y no llega la consulta a las comunidades. La consulta libre, previa e informada. Esta situación trasládela a Buenos Aires, donde directamente, difícilmente se pueda, no sé, ustedes ven cómo están los ríos, cómo están los basurales a cielo abierto, y si nosotros tuviéramos esa herramienta de la consulta previa e informada, que de hecho la tenemos, pero No se respeta. no se respeta, pero también nosotros las comunidades también tendríamos que trabajar más coordinadamente y que eso suceda también en Buenos Aires. No sé, a veces uno habla de persecución a pueblos originarios o destrucción de los ecosistemas y pocas veces uno dice, bueno, esto está pasando acá en nuestro barrio. Apagar. Apagar. Gladys, otra vez. Te lo miro, Rolly. Ay, bueno, esto una vez pasó en el medio de la ceremonia. Lo vamos a contar después porque Sí. una anécdota. Bueno. Dale que te comento. Dale, ¿me atiendes? No, el amigo de Rolly. Y con el chile. Chúcate. Pasa nomás, Hay por ahí. Abrigan el diente. Sí, sí, popular, ¿no? Bueno, ahí el hermano llegó y ya saludó así. Bien. ¿Todo tranqui? Sí, por suerte, la verdad que sí. Bien. Seguimos entonces. No sé qué parte quedamos. En que sonaba tu celular. Che, y la gente
Nunca te dijeron, pero los indios tienen que tener taparrabo, pluma, no pueden usar Sí, celular. una vez me dijeron uno del gobierno, ¿por qué no te presentás con tu ropa original? Y yo le contesté que no le va a gustar que yo me presente con mi ropa original. ¿Y cuál es la ropa original? Y desnuda, prácticamente. Al Congreso podía ir desnuda. Y sí, Claro, ¿no? Porque los hermanos del sur, obviamente, los mapuches, los tehuelches, zonas frías, con sus ponchos, todo eso. Los hermanos del norte también, ¿no? Que vienen de las montañas y todo eso. Y en el monte, usábamos pollerita de hojas No hace falta la ropa. y nada más, ¿no? Ahí no. y claro, cuando te dicen, usá tu ropa típica guaraní, Sí. Muchos usan el aopo y todo eso, pero eso no era nuestra ropa típica. De Paraguay sí, pero yo siempre digo que en Paraguay existe dos culturas. Está la cultura de los paraguayos y la cultura de los guaraníes. Son muy diferentes las dos. Los dos hablan guaraní, pero los paraguayos hablan yopará. Chopará, que es. Entrevero entre español y guaraní. Le dicen yaquejita, ¿no? Sí. Es mezclar. Chopará es una comida también. Y sí, yopará es la comida y rica. Yo pregunté porque, claro, porque es de varias cosas que sobran. Sí. Claro, el chopará es, claro, Poroto y locro. Con mezcla poroto. un Y, ponche más o menos. sí. 1 de octubre mi mamá nos daba de comer yopará. 1 de octubre, Sí, nos daba de comer el yopará. ahí es cuando llega el, ¿cómo se llama? Para que, ¿Va? Caray, octubre. para que no entre en tu casa del cielo. ¿Qué es el Caray Octubre? La miseria que entra en la casa de uno, supongo yo. ¿Solo en octubre? Bueno, ahora todo el mes. Qué buena época. Menos mal que solo 1 de octubre, me acá era todo el año. Gladys, y volviendo al. El otro día tuvimos una charla también con otro hermano y estuvimos preguntando mucho sobre el tema de la espiritualidad, por qué dentro de la cultura guaraní existe esto de estar acá, como estamos sentados hablando y eso, pero también sucede otras cosas en el mundo espiritual y el guaraní tiene muy incorporada la parte espiritual. Sí, los guaraníes son muy espirituales y la parte espiritual es muy sagrado. La espiritual nace del alma, por eso a veces uno se siente mal, a veces le sucede cosas, eso son cosas espirituales. Pero no, yo no puedo venir a hacer desarrollo espiritual a un hermano. Eso ya nace incorporado, uno desarrolla o no. Pero los guaraníes en sí son muy espirituales y nos importa mucho la parte espiritual. Y un chico cuando nace dentro de una comunidad o chica nace en otra comunidad, uno ya puede saber que tiene esas capacidades. ¿Qué pasó, amiga? ¿Querés venir acá? ¿Querés venir acá con nosotros? No. Bueno, a nosotros nos dan el nombre, no nos dan en el mismo momento que nacimos. El payé o el que dirige el templo, es más, nosotros los tupís no tenemos ni siquiera templo, tenemos este templo enorme que no necesitamos un lugar para ir a consultar con nuestro gran espíritu. Y cuando nacemos, después de grande, no tenemos pues ya le expliqué. El que está a cargo de eso, de los puiguá, pero no tenemos tenemos el anciano. Los ancianos se comunican con el gran espíritu para que le dé el nombre de la criatura. Y ya nace con eso, espiritualidad.
Y de chico uno puede saber si va a ser va a tener más un sentido espiritual, o por ahí más para la música, o por ahí más para representar. Bueno, eso yo no te puedo responder ciertamente, porque esos son los que se encargan los ancianos, es lo que dan esa información. Bien, les cuento, ya que estamos hablando de estas cositas, una de las cuestiones que tuvimos nosotros cuando empezamos a tramitar la personalidad jurídica en nuestra comunidad, queríamos tener todo legal, fue esto de nombre de la autoridad máxima, decía en un momento, ¿no? Alguien tenía que ser la máxima autoridad de la comunidad. Y nosotros, como, bueno, Gladys, Tupí, yo soy muy pero más o menos nos congeniamos, dentro de las comunidades, la máxima autoridad, dame que te entiendo, Qué bárbaro. Papá. Sí, estamos acá en una entrevista, Gladys. ¿Quién habla? No estamos en casa. Bueno, estamos acá en el medio de una entrevista para una televisión. ¿Se puede llamar más tarde? Bueno, yo para saludar a Ronnie era, pero bueno. Dale, listo. Ya está. Ya está, no llama más. Bueno, sigamos. Y cuando nosotros dijeron, bueno, tiene que ser la máxima autoridad o el cacique, que también es una palabra ¿qué pasa, chicos? Cacique no hay en. Que no para el existe. pueblo guaraní no hay un cacique. No, hay murubilla, pero cacique no, porque caciques son los que también fueron impuestos, caciques, los españoles, al no saber pronunciar, entonces es más fácil decir cacique. No existe cacique. No tenemos cacique, entonces. No tenemos cacique. Tenemos murubilla. Tenemos Murubillá. Y no te vas a salvar. Murubillá viene a ser así como el representante, más que cacique. También Gladys tiene razón en esto, porque mucho de la forma de organización que teníamos antes y la queremos tener ahora, y a veces no se adapta a las exigencias del Estado, por ejemplo, esto que les mencioné recién, de la documentación, de máxima autoridad. La verdad que la máxima autoridad de la comunidad es Gladys. Es la máxima autoridad. Ahora, en los papeles, como quien dice, bueno, figuro yo, pero nosotros sabemos internamente que hay una sola comandante. El comandante Marco me dice. ¿Verdad? El comandante Marco. Nuestra comandante Marquita. Che, Gladys, hoy mencionaste la muerte, así que la gente no quiere mucho hablar de la muerte. ¿Qué? Nosotros no hablamos nunca de la muerte. Hablamos de la partida, porque la muerte no existe. Para nosotros no existe la muerte. Porque cuando uno parte de este lugar, el otro lado están haciendo otra criatura. Somos igual que los árboles, porque los árboles, viste que ahora en otoño caen las hojas. Sacan las hojas viejas para dar lugar a las hojas nuevas que vendrán. Pero ellos siempre están de pie y debemos ser como los árboles. Aunque caigan nuestras hojas, nosotros tenemos que estar de pie siempre. Entonces no existe la muerte. No llamamos nunca a la muerte, no lo nombramos la muerte. ¿Y dónde vamos una vez que...? Y nuestro espíritu, por eso el Mainumbú o el picaflor es el que se encarga de llevar nuestro anga. Anga es nuestro... Sí, es nuestro espíritu, donde tiene que ir. Es el único que llega, el único pájaro que llega donde está el gran espíritu. Por eso es importante cuando uno parte de este mundo ponerle flores. A los muertos se le pone flores. Es muy importante porque ahí, como nuestro anga es muy tímido, se esconde entre las flores y viene el colibrí y lo lleva. Por eso siempre el colibrí anda chupando las flores y buscando los espíritus que tiene que llevar. Y son los que cuidan a los chicos mientras los padres van a mariscar
ellos cuidan a los chicos para que su espíritu no se pierda. Eso es nuestra creencia. Maricar quiere ir a casar, que quiere decir casar con Z. Mientras que los papás se van a casar, ¿no? Sí, el colibrí cuida a los chicos. Así es. Bien, María, ahí que hay muchas palabras que usamos y no. Claro, porque me acordaba de mi papá, decía marica, ya marica, pues, Sí. ¿viste? Entonces, ahí vamos a ir a casarse. Y vos mencionaste hoy que te fuiste de Guapavé, de la comunidad, viniste a Buenos Aires y Sí. después volviste después de mucho Después de tiempo. 35 años volví a mi comunidad por primera vez. Y lo primero cuando llegué ahí me hicieron pasar por el Temazcal. Temazcal. ¿Y qué es eso? Es un lugar donde hay una piedra ardiendo y le van tirando agua a las piedras y ahí se transpira, ahí limpia el espíritu. ¿Tiene un nombre guaraní? El Tatacuá. El Tatacuá. Sí. Y cuando yo le pregunté al anciano, yo me negué a pasar por ahí. Le digo, no, pero ¿cómo yo voy a pasar ahí si ese no es nuestro? Entonces el anciano me dice, ¿y cuál es nuestro? ¿Vos sabés cuál es nuestro? No sabía qué responderle. Me dice, no hay nuestro. Somos uno solo, no hay separación. Somos uno solo, o sea que no hay nuestro ni de ellos. Y vos hablás siempre con la gente allá de Guapavé. Sí, yo siempre hablo con ellos. ¿Y ellos saben que vos tenés una comunidad acá? Sí, ¿sabe? ¿Y qué te dicen? Y se pone muy contento porque ellos no pensaban que acá en Buenos Aires podíamos ser una comunidad. No podían creer cuando yo les comuniqué la primera vez que tenemos una comunidad. No podían creer. Y acá estamos. Contra todos los pronósticos. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, chiques? ¿Dónde queda ¿Dónde queda la comunidad? ¿Dónde queda Guapavé? Guapavé anteriormente, antes de sacarlo de ahí los militares, estaba en Escobar, en el Cerro Pindó, Pero el Paraguay sería. ¿sí? Paraguay. Y ahora está en la zona de Mato Grosso. Lo llevaron a ubicar ahí, después de casi... O sea, usted se fue cuando estaba en un lugar y volvió cuando ya estaba mudado. No, eso lo hicieron ir, lo Claro, sacaron de ahí. Sí. Y lo reubicaron ahora hace 3 años en ese lugar, Hace poco. hace poquito. Bueno, qué bueno que está todavía, ¿no? Sí, los que quedaron están ahí. Pues mi abuelo se fue y cuando volvió ya no estaba la comunidad. Los que No quedaron sabían están si ahí, se son habían ido, poquitos. lo habían matado, no sabían nada. Sí, esto dice que aparecieron una noche con el camión del ejército, la topadora, y lo cargaron en un camión y lo llevaron a todos. Lo dejaron en una carpa y ahí se iban muriendo la gente. Es una cosa muy fea, muy triste, pero así pasó. Y hasta ahora, cuando las autoridades no le dan ni 5 de bolilla a los indios. Pasa lo mismo que acá, porque en la provincia los hermanos sufren. Nosotros estamos bien acá. Nadie nos persigue, por lo menos, Más o menos. más o menos, Sí. sí, pero por lo menos no se escucha. A veces también, a veces. Bien, el muchacho. Una pregunta. Sí. Hablando de esta comunidad, ¿cómo fue en sus inicios ir conociendo a Darío, a las primeras personas? Bueno, a Darío lo conocí por intermedio de Mamanga, de Claudio Pérez, que queda por allá por Gramburgi. También es uno de los integrantes de la comunidad. Nos encontramos con Darío en Punta Querandí, ¿no? Y bueno, de esa vez
siempre andamos por ahí, caminando los dos. Y acá surgió la idea de formar una comunidad. Y gracias a Bea, yo le tengo que agradecer mucho a Bea. Y acá es como nuestra casa, como nuestra segunda casa. Porque Bea nos aguanta en todo. Bueno, Bea sabe en qué problema meterse, ¿no? Ya, Sí, sí. nadie que yo entren, qué es eso, no nos fuimos más. Estamos acá. Vos hoy comentabas, siguiendo con la línea que preguntaba acá el hermano recién, cuando arrancó la comunidad y propusimos que se llame Yacyretá, ¿qué pasó ahí? Y las autoridades de turno que estaban en la parte indígena nos discriminaron. Decíamos que era una comunidad fraudulenta, porque ninguno de nosotros era guaraní. Para ellos tienen que ser los guaraníes feos, negros, no sé. ¿Quién son ellos? Las autoridades. ¿Pero de quién? Cuando... ¿Qué representan? Bien, ahí lo explico. Cuando una comunidad se organiza, necesita avales de los representantes indígenas ante el Estado. Existen dos figuras, una es el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires, conformado por indígenas guaraníes de la Provincia de Buenos Aires que responden al Estado provincial, y después otro espacio que se llama CPI, significa Consejo de Participación Indígena, que depende del INAI a nivel nacional. Son 2 personas y 2 personas. Nosotros para seguir con nuestra documentación necesitamos avales de esas personas que avalen que nosotros somos lo que decimos ser. Bueno, dijeron que éramos unos farsantes, básicamente. Y bueno, hablamos con Gladys, hablamos con el resto de los comuneros, qué íbamos a hacer, y la respuesta fue, vamos por todo. ¿Y el argumento para decir que era que farsantes cuál era? ¿Solo la fisonomía? No, y sí, eso es una cosa. Y otra cosa, eran todos universitarios, no eran indios. O sea que los indios no tienen derecho a ser educados, a ser gente buena. ¿Ustedes decían que ustedes eran universitarios? Claro. Sí, todos eran universitarios, no eran indios. Suena raro, ¿no? No son indígenas, son universitarios. O sea que al ser ellos universitarios discriminaban a... No. Al revés. Claro, ellos decían que ellos son universitarios. Claro. No eran indios. Sí, entiendo. Que por ser indígenas no eran compatibles con ser universitarios. Como que las poblaciones indígenas de alguna manera que caían en esa imagen de ser personas, no sé, sin institución. Claro, sin institución y además información, ¿no? Que eso también es una de las discusiones que tenemos hace mucho tiempo, que muchos de los que nos conocemos como parte de un pueblo originario también somos parte de la academia, que es un espacio de las universidades, los espacios de formación superior, que justamente son espacios donde todo el tiempo está también atención con el conocimiento científico, ¿no? Y quienes conocemos el conocimiento ancestral de nuestros abuelos y abuelas, también tenemos esta posibilidad de estar en estos espacios, y creo que también hay una responsabilidad ahí, que es algo que Gladys nos viene recalcando todo el tiempo, de transformar, ¿no?, ese racismo epistemológico también que hay, ¿no?, dentro de la academia. Entonces, siempre estaba esta idea de que los indígenas no podíamos ir a la universidad, ¿no? Lo mismo que la idea de los pobres no pueden ir a la universidad. Entonces, bueno, eso son formas de racismo también que están como muy solapados dentro de nuestra sociedad. Y hoy quiero, Gladys, hacerte una pregunta, Sí. Viendo en relación a esto, ¿cómo ha sido este trabajo, ¿no?, de pensar, de transformar la educación, ¿no? Que es una educación, sabemos que la educación tradicional es una educación blanca, ¿no?, pensada para sectores privilegiados y dejando de lado los saberes tradicionales, los saberes ancestrales, ¿no?, de los pueblos originarios, y entre esos saberes también nuestras lenguas. ¿Cómo ha sido lo que has ido viviendo a lo largo de estos años, y cómo es hoy, ¿no?,
esta nueva formación que tenemos y cómo se presentó en la educación también. Bueno, yo hablo por mí, porque yo cuando llegué a Buenos Aires yo no sabía hablar en español, no sabía prender la luz, no sabía cómo agarrar una cosa electrónica. Pasé muchas discriminaciones, como ya dije, pero encontré gente buena que me ayudaron me enseñaron muchas cosas, ir aprendiendo, y yo creo que todos tenemos derecho de aprender cosas, de estudiar. No somos un animal, hasta los animales tienen derecho de educarse. Y tenemos todo el derecho del mundo de aprender, de estudiar y de ser una persona. Somos personas, pero de tener un título o una enseñanza superior. Yo tengo la enseñanza de mis ancestros. Y mirá cómo son las cosas, ¿no? Nuestros ancestros nos demostró quiénes eran esa gente que nos discriminaron tanto. Es más, que ellos no tenían ni lo que tanto nos criticaban, no tenían ni siquiera una comunidad. Era todo, ellos eran los que defraudaban, no nosotros. Porque los que estaban ahí metidos en la autoridad de ahí no tenían comunidades y encima cobraban un sueldo. Nosotros, gracias a nuestros ancestros, estamos acá, estamos de pie, estamos bien y seguimos aprendiendo también cosas, porque siempre se aprende. Siempre se va aprendiendo. Mientras uno esté en pie, hay que aprender lecciones. Eso nunca se puede negar. ¿Y cómo entran nuestros conocimientos, Gladys, a esos lugares, por ejemplo, a las escuelas, a las universidades? Ahora está muy interesado ellos en nosotros también, porque ahora el guaraní, yo siempre digo que el guaraní va a ser como el inglés, va a ser un idioma universal, porque la gente se interesa de aprender guaraní, pero yo siempre digo que no solamente tiene que aprender a hablar en guaraní, tiene que aprender a leer y a escribir para que sea completo. Eso queremos nosotros en la escuela, en los colegios, en todos los lugares, la gente que van, nuestros hermanos que van a un curso de guaraní, que vaya a aprender a leer y a escribir. No es fácil. Hay que poner un poco de buena voluntad nada más. No es fácil. Y no es fácil que vengan a los cursos. Nosotros hace 2 años que tenemos, no vienen. ¿Dónde es esto? Moreno. ¿Quién no pasa lo contrario? En Tigre. Cuesta mucho. Más de 250 En personas. general, la colectividad, en este caso, la colectividad paraguaya, chaqueños, correntinos, que se hizo un bloque, danza, litoraleña, conocimiento de guaraní, que era la profesora Clara, y no se salta. Hay muchos Qué hermanos raro, todavía ¿no? que tienen vergüenza de hablar Sí. su lengua. Es tan lindo el guaraní, es tan dulce. Yo no sé cómo puede tener vergüenza. A mí no me da vergüenza hablar en guaraní. O sea, hablan entre ellos, pero cuando uno los convoca ya algo más, ahí ya no. Ni siquiera el taller de danza. Sí, tenemos una danzarina acá en la comunidad también que... Sí. El taller de danza es difícil, muy difícil. Ya vas a ver el segundo año. Y teniendo en cuenta que Moreno es una de las ciudades que tiene mucha presencia de guaraní hablantes o cercanos a la cultura guaraní. Bueno, creo que tiene que ver con esto también que decía Gladys hoy. Hay como una cultura paraguaya, si se quiere, y una cultura guaraní. Y a veces la convivencia suceden estas cosas. Nosotros como comunidad hemos dado charlas. Voy a hablar yo, Gladys, ¿te molesta un poco? Sí, no. La entrevistaba yo, pero le voy a contar. Nosotros, junto con el Centro Cultural, con el ciclo Reencuentro de Pueblos Originarios, hemos hecho charlas o introducciones a la lengua y la cultura guaraní
y mucha gente que vino a tomar estos cursos eran estudiantes de profesorado o maestros que ya estaban enseñando, ¿no? Que ya estaban en la escuela. Y lo que ellos comentaban era que tenían mucha presencia de guaraní hablantes en las aulas. Y los profesorados lo que no tienen es herramientas para eso. Yo hice la carrera de profesorado y sé que para pueblos originarios no hay herramientas así tan directas, digamos. Sí, podemos hablar de los mapuches, la Pachamama, cosas muy... mapuche no, me refiero a la cultura de los mapuches, la cultura andina, pero poco y nada sobre una cultura indígena de acá de la provincia de Buenos Aires. Siendo que muchas veces los indígenas y las comunidades, como dijo Gladys, está acá en José Cepaz, está acá en el centro de San Miguel, no hay que ir a buscar tan lejos, a veces está en el barrio. Sí, querías. En mi caso, soy de la Quinalita Yerre Guaraní en Moreno, de parte de entidades culturales, que tenemos de todo un poco, con lo que es danza litoraleña, el NOA, folclore, y en esa parte entro como profesora de guaraní, ya que soy descendiente de, en este caso voy a especificar, paraguayos, nacida en Argentina, en Chaco, con descendencia en Toba. Tuve, como ella en el 89 contaba que se tuvo que venir para acá, en mi caso en el 89 me tuve que ir para allá. En el cual, en mi casa, mi papá es paraguayo, hablaba el guaraní, pero simplemente entre personas conocidas llegaba a él. Y lo que eran, nosotros no teníamos idea. Me costó un montón porque cuando fuimos allá, parte de lo que es paterno, son todos hablando el yopará, pero más el guaraní. Cuando uno llega, en mi caso en ese año, llegué a estudiar cuarto grado y se daban las clases totalmente en guaraní. Y como ella sufrió su discriminación allá, yo la sufrí allá. Claro. ¿Por qué? Porque llegó una curepiré. Una curepiré. ¿Saben lo que significa curepiré? Como hablaba ella, que es la guerra de la Triple Alianza, el argentino tuvo que camuflarse con el cuero del chancho. Entonces, en el Paraguay al argentino se le dice curepiré. Entonces, esta discriminación me obligó a tener que aprender guaraní. Pero simplemente en oportunidades era el desarrollo de las clases en guaraní, pero escribir todo en castellano. Las materias eran en castellano, pero se explicaban en guaraní porque es lo que más se utilizaba en donde fui yo, que es, pertenece a San Juan Bautista Misiones, San Ignacio Misiones, Yabebril, y como referencia Yacinetá, Ayolas Misiones. Lado paraguayo, como para que tengan una ubicación de lo que es la zona. Se daban las clases simplemente en guaraní, tuve ese problema de que casi ese año no pasó, así que el castellano no me servía para nada más que hablar con mi familia. Encima fui llegando septiembre, octubre, diciembre, los exámenes estaban encima, así que fui a febrero. Así que, bueno, se sufre de ambos lados. Pero ya en el secundario ya se tiene las materias en castellano y simplemente guaraní es una materia y solamente se habla guaraní en hora de materia y se escribe, se lee, se traduce, se conjuga, todo lo que se puede hacer dentro del idioma. Porque, como ella decía, es muy dulce, pero también tiene un montón de complejidades que se pueden, más que si vamos, como ella decía, al inglés se puede comparar al centro. Entiendo que dentro del guaraní simplemente tratamos de hacerlo oído y transmitirlo, pero tiene sus partes complicadas. Sí. Que ya empezamos simplemente con el AYGT. El abecedario, que ya consta con 33 letras, que ya simplemente con las vocales nasales
bastante complicado. Ya, asusta un poco. Entonces, se sufre de ambos lados. Queriendo retener el guaraní, como también el castellano, porque uno al empezar a hablar, simplemente uno cuesta después tomar el hilo. ¿Es difícil aprender guaraní, Gladys? Para mí no. Porque es su lengua materna. De hecho, ella era muy La chiquita y ya mía hablaba es guaraní. materna, Es fácil. Allá en Paraguay hace hace poco que se permitió hablar en guaraní. Desde el 92, cuando asumió Guamosi presidente, se permitió hablar en guaraní y se escribe los libros, todo lo que sale de documento tiene que ser en español y en guaraní. Lengua oficial. Sí, Son las dos lenguas maternas oficiales. sí, los dos lenguas. Entonces, en Moreno hay talleres de cultura guaraní Sí. y hay poca asistencia.